Qué rico, Luis Carlos, verte, qué maravilla. Alejandro, qué dicha que estemos por aquí en esta charla tan amena, hombre, que vamos a tener hoy. No te Me imaginas. alegra muchísimo. Y el interés que ha despertado este tema entre quienes nos siguen y, por supuesto, entendiendo esto como una herramienta fundamentalísima que todos deberíamos aprender a tener en cuenta y, por supuesto, ¿por qué no utilizarla como una herramienta terapéutica, como yo mismo digo de la importancia que tiene esta herramienta hipnosis? Bueno, un saludo súper especial, Luis Carlos, y de nuevo, mil gracias. Luis Carlos está haciendo un esfuerzo grande por compartir con nosotros este corazón tan querido que tiene. Que no, la bienvenida. Alejandro, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos estén escuchando por esta oportunidad de poder compartir contigo toda esta información tan bella que sé que le va a ayudar mucho a la humanidad, como lo hablamos la vez pasada, porque es una herramienta extraordinaria, extraordinaria, y vamos a hablar de todos esos temas, Alejandro. Qué bueno. Qué rico. Va a ser el primero de muchos encuentros y desde ya estoy casi que comprometiendo a que seguramente vamos a estar en otros encuentros posteriormente, así que muy bienvenido. Alguien me está diciendo por aquí, a veces se está entrecortando, no sé. Sí, está entrecortado también. Yo aquí estoy sintiendo que la voz está entrecortada, no sé por qué. Vamos a ver si de pronto me cambio de a otro sitio, a ver donde podamos hablar un poquitico más fácilmente. Vamos a ver si aquí tal vez creo que posiblemente nos sea un poquito más fácil. Vamos a ver. Ahí, ¿qué tal? Ahí está muy bueno. Sí, bueno, entonces nos quedamos ahí. Está muy bueno. Bueno, yo quiero empezar por una cosa muy sencilla, que es, me imagino, la pregunta de cajón siempre. ¿Quién es Luis Carlos Barbosa? A ver, hombre, esta es una mezcla muy rara, Alejandro, porque yo nací aquí en Medellín, lógicamente, y estudié mi bachillerato en el Colegio de San Ignacio con los jesuitas, y me dieron unas enseñanzas muy bonitas, de las cuales hablaremos seguramente en el transcurso de todo este encuentro. Y después, como profesión, fui ingeniero civil de la Escuela de Minas. Imagínate. Soy ingeniero civil. Entonces, imagínate qué pasa con un ingeniero civil que después se dedica a la industria y se va y se especializa en Italia en desarrollo de industrias textiles. Y cuando menos pensé, acabé en este trabajo que me pareció muy interesante, pero esa fue mi vida. Mi vida inicialmente fue simplemente ser ingeniero y trabajar en industrias. Bueno, yo te cuento mi propia experiencia personal y mis propias vivencias. Yo creo que todos en algún momento de la vida nos sentimos atraídos por este tipo de temas, y la hipnosis sin duda era uno de los más interesantes. Y claro, uno leía los primeros libritos de hipnosis, veía que de pronto iba a poder hacer esa, llamémosla así, hipnosis de circo, o hipnosis espectáculo, o hipnosis de entretenimiento, y supongo que por ahí empezaste tú también. ¿Cómo fue ese inicio, Luis Carlos? Claro, es que yo recuerdo que las personas que tengan la edad nuestra o similar se acordarán que aquí a Medellín venían muchas personas que hacían hipnosis, y recuerdo el nombre de uno, Fassman, y en los teatros se llenaban para ir a ver a Fassman, que hacía una hipnosis y seleccionaba, y todos quedábamos descrestados porque él sabía quién entraba en hipnosis. Ya aprendimos cómo hacerlo, ya aprendimos que eso se puede saber quién entra mucho más fácilmente que otras personas, pero los teatros se llenaban nada más que para ver un espectáculo de hipnosis. Y recuerdo ese en especial cuando yo estaba muy joven todavía, de unos 15 o 20 años, que iba con mi papá, que también le gustaban todos estos temas, y íbamos a esos teatros que existían en aquella época, y eran 500 o algo más de personas, todos viendo cómo este señor hacía unas hipnosis. Y eso fue despertando obviamente toda la curiosidad que desde niño, como tú mismo lo dices, Alejandro, esto nace con uno, este deseo, y es como tratar de entender un poquito
tantos misterios, qué es lo que pasa en el cerebro, qué es lo que hay más allá de la luna, que en esa época no sabíamos nada, pero es una curiosidad de conocer un poquito más sobre el ser humano, lo que también me ayudó a mí a empezar a leer un poquito sobre control mental. Entonces hice cursos en esa época donde todavía trabajaba en empresas y en industrias, hacía cursos de control mental, hice el método Silva, ese fue uno de los que yo hice, un señor húngaro que no recuerdo el nombre, también, pero eso fue por allá como en los años 75, también hice unos cursos con ese señor húngaro, enseñando el control de la mente, cómo hacer con la mente cosas que vayan en beneficio de mi cuerpo, y en fin, esos fueron, como te digo yo, los primeros pinitos. Empieza uno a leer los libros que en aquella época existían sobre hipnosis, y básicamente hablaban era de cómo hacer la relajación y cómo hacer que la persona entrara en un estado de mucha relajación y hacer de pronto el espectáculo que se hacía. En los libros anteriores ya no existía nada no existía nada sobre la que es la hipnosis de sanación, que es la que estamos practicando hoy en día. Eso es, y entonces en un momento determinado, Luis Carlos, tú te encuentras con que ya no es solamente esa hipnosis de espectáculo, sino que te das cuenta que es una herramienta fundamental para conocer el ser. ¿Y en qué momento haces ese punto de inflexión para tú decir, bueno, esto le puede ayudar a mucha gente y realmente puede ser utilizada como una herramienta terapéutica, así yo sea ingeniero civil? Porque es que yo creo que se trata más de cualquier cosa de prestar un servicio. Yo veo un letrero muy al fondo del que te voy a mencionar luego porque sé que tiene un claro, el amor que soy. El movimiento en una circunstancia como esa. ¿Cómo llega Luis Carlos a eso? Bueno, antes de llegar al amor es hoy, entonces yo empecé por leer junto con mi esposa, que también le encanta mucho este tema, Beatriz, y empezamos y leímos, recuerdo, en los años 85, 90, leímos el libro de Brian Weiss, el de Muchas vidas, muchos sabios, el primero que él sacó. Entonces nos gustó mucho porque nos damos cuenta que un psiquiatra muy famoso de los Estados Unidos, el dueño, el gerente de Monte Sinaí, el hospital famoso de Miami, era un hombre que estaba dedicado a utilizar la hipnosis en una forma científica y buscando cómo ayudar a sanar el interior de las personas. Entonces yo dije, entonces esto sí sirve. Yo ya había empezado a hacer algunos pinitos, digámoslo así, porque yo hacía la relajación y llevaba a la persona a su niñez, y después ya me aventuré y lo llevé al vientre de la madre, y hasta ahí llegaba yo no hacía nada. Por allá en los años 80 todavía no hacía nada con relación a las otras vidas o a las otras informaciones que tiene el ser internamente. Todavía no existe aquello de la regresión. Todavía no existía. En mí no existía sino esa hipnosis ayudando en lo que era esta parte de esta vida, en la niñez y en el vientre. Y tuve experiencias muy bonitas que me animaron a seguir trabajando en eso. Cuando un muchacho viene y me dice que tiene un problema con su mamá, pero que no sabe por qué, que él siente como una rabiecita con la mamá, y lo entramos en hipnosis, él entró en hipnosis, y ahora vamos a hablar que quien entra en hipnosis es cada persona, y le digo que se vaya a buscar el origen y se va al vientre, y en el vientre empieza a decirme, no, es que me van a sacar, es que me van a sacar. Entonces se hace la sanación, que ahora les cuento cómo se hace, y él después va y conversa con la mamá y ya se abre la mamá y le cuenta, sí, es que cuando tú estabas en el vientre yo intenté abortarte y gracias a Dios no lo hice, pero a él le queda el sentimiento por lo que había ocurrido. Esos fueron los primeros, sin haber estudiado mucho, sin haber practicado todavía a fondo lo que era la sanación. Fue entonces sí cuando llegó el libro de Brian Weiss y dije yo, esto nos tenemos que abrir. Si este señor lo hace y lo hace en esa forma tan bonita, pues yo también lo voy a hacer. Excelente. Ese fue como el que me empujó para que yo arrancara a practicar con mi esposa y con los empleados que yo tenía en ese momento, porque todavía tenía una empresa dedicada a la comercialización de materiales de construcción y yo practicaba era con mis empleados. Bueno,
Luis Carlos, Fue allí. Sí. mucha gente que no tiene ni idea del tema, que de pronto es a lo mejor una de las primeras aproximaciones a esto tan interesante. Y por eso a mí me gustaría mucho que tratáramos de definir qué es el término hipnosis, cómo diferenciarlo de una profunda o cómo diferenciarlo de un proceso de regresiones al que vamos a tocar. Se fue el sonido. Aló, ahí me escuchas. Ya volvió. Bien. Perfecto. ¿Me escuchaste la pregunta? No te la alcancé a escuchar toda. Te decía, yo creo que voy a tener que hacer una maroma aquí, no sé por qué el internet lo probamos antes de empezar, pero bueno, estas son cosas que ocurren. Vale. Entonces, te decía que de pronto una de las cosas más importantes es tratar de ubicar a quienes nos están siguiendo hoy, porque muchas gentes no tienen mucha idea de qué es la hipnosis, para qué sirve la hipnosis, cómo tocar ese proceso de la hipnosis, cómo hacer que esto pase de ser simplemente un tema medio show a una cosa que sea fundamentalmente herramienta de vida. Correcto. Entonces, mira, Alejandro, empecemos por definir qué es verdaderamente una hipnosis. Entonces, el estado hipnótico de una persona es cuando tiene la conciencia alterada, no está dormido y tiene una conciencia alterada. Es una etapa que es similar a la etapa del sueño, que se llama el REM, Rapid Eye Movement. O sea, los ojos se mueven rápidamente cuando la persona está en estado de hipnosis y está trabajando el cerebro. Entonces, es muy importante que entienda la persona que va a hacerse una hipnosis que él no se va a dormir. No lo necesitamos dormido, lo necesitamos medio dormido o medio despierto, como uno lo quiera mirar. Entonces, es llegar a un estado en donde cuando ya tocamos ese inconsciente, sin haber perdido la conciencia, se aumenta la capacidad de memoria que tiene la persona. Y empiezan a fluir toda la información que él tiene guardada, ya sea porque lo hubiera vivido, porque lo hubiera escuchado, porque lo impactó en la vida, por alguna película, o por lo que sucedió con algún familiar, o porque se lo hubiera imaginado. Hay muchas cosas, hay mucha información en el cerebro nuestro que no lo vivimos, sino que nos lo imaginamos en algún momento, y como el cerebro toma todo lo que yo me imagino como si fuera una realidad, lo deja guardado como propio. Entonces, es en ese momento en donde aprovechamos que estamos en contacto con el inconsciente sin haber perdido el contacto con el consciente, para que salgan a flote todas esas informaciones. Lo bonito que hay que destacar, hombre, Alejandro, es que en la hipnosis, como la persona no pierde la conciencia, entonces nunca voy a poder hacer cosas contra su voluntad. Yo siempre tengo le entrego el control a la persona para que él permita que fluya lo que él quiera que salga, y si no quiere salir, la persona no quiere que salga la información, no va a salir. Eso me da pie para hacerte una pregunta, Luis Carlos, que siempre surge en estos temas, y es, hay gente que le tiene temor porque cree que hay riesgos con la hipnosis, piensa que de pronto se va a quedar en un estado, llamémoslo ampliado o alterado de conciencia, y entonces, ¿cómo desmitificar eso? ¿Cómo quitarle el temor a la gente sobre eso? A ver, ese temor es muy justificado por todo lo que pasó con la hipnosis en los años 1900 y 1800. En la época de la Inquisición, la hipnosis fue castigada muy severamente. Y hasta mediados del siglo pasado, hasta los 1950, no empiezan a aparecer las personas que empiezan a utilizar ya la hipnosis en una forma abierta, porque se seguía utilizando, pero muy a escondidas, porque lo castigaban, se castigaba la hipnosis. Y dentro de los miedos que inculcaban a la gente, o les decían a la gente, es que mucho cuidado porque usted se puede quedar dormido eternamente y no volver a despertar. Te cuento que yo ya llevo 35 años y nunca se ha quedado dormido nadie. Y van miles de personas de experiencias que he tenido. Entonces, puedo asegurar que eso no ocurre. Bien. Lo que sí sé es que si una persona llega a una terapia de hipnosis y hay mucho cansancio, ya sea mental o físico,
puede ser que se vaya al estado más profundo, se va al estado delta, y en ese momento la persona puede ser que se quede levemente dormido en un instante y uno vuelve y lo despierta. Lo que dicen los libros, pero a mí no me ha correspondido vivirlo, es que si a usted se le queda dormido el paciente, déjelo descansar unos cuantos minutos hasta que él recupere sus fuerzas físicas o mentales. Perfecto. Entonces, no hay riesgo, no es posibilidad de que la persona le vaya a pasar algo raro, algo diferente a lo que le pasa a uno cuando uno se acuesta a dormir, cuando uno está soñando. No más. Bien. No más. Yo te voy a transmitir algunas preguntas que muchos de los que nos siguen me pidieron que te hiciera y que por supuesto van a dar pie a que vayamos dinamizando todo esto. Por ejemplo, claro que sí. ¿Qué te dice el nombre de Alba Cecilia? Alba Cecilia. Como te dije, yo empecé a trabajar mucho en la oficina mía, que era una empresa de materiales de construcción, que por eso se llama, mi sigla es Maconda, la parte legal mía se llama el Maconda, Materiales de Construcción de Antioquia, y allí yo tenía más o menos unos 30 empleados. Entre ellos estaba Alba Cecilia, una niña que entró a trabajar con nosotros a la edad de ella, de 17 años, una niñita, y hubo mucha empatía entre todos, entre ella y mi esposa y yo. Mi esposa siempre ha trabajado conmigo, y fue un cariño como de padre a hija y de madre a hija. Y con ella yo practicaba mucho más, muchísimo más. Entonces, en esa etapa que te estaba comentando, que empecé a leer a Brian Weiss, y él decía en su libro que uno tiene una vida, después se lleva a uno a una etapa que se llama el bardo, luego entra en otra vida y vuelve al bardo, y él llamaba el bardo el tiempo transcurrido entre la transición de una vida y el nacimiento de otra vida. Entonces yo recuerdo que un día le dije a Alba Cecilia, venga, investiguemos, este hombre habla muy bonito y vámonos entonces para el bardo, vamos a hablar de todo eso. Y empecé a trabajar yo con ella y a hacer muchas investigaciones, porque ella todavía entra muy fácilmente en hipnosis. Basta con ponerle un dedo en la frente y ella entra en hipnosis inmediatamente. De allí sale algo que es muy importante, Alejandro, y es decir, lo que te decía ahora, quien entra en hipnosis es el paciente. Yo le ayudo a que entre en hipnosis. No existe ninguna persona que tenga el poder de hipnotizar a otra contra la voluntad. No es factible. No es factible. Y lo enfatizo mucho para que voten el miedo. Porque dicen, no, es que fulanito de tal me puede llegar y entonces me puede entrar en hipnosis y sacarme todos los secretos. No, si yo no quiero entrar en hipnosis, no ocurre. Y en los cursos que yo hago de hipnosis, hago precisamente esa demostración. Y hago una persona que entre muy fácilmente en hipnosis y después le digo, tome usted la decisión de que no quiere entrar en hipnosis. Y le hago los diferentes sistemas para que esa persona entre en hipnosis, y no va a entrar, y no entra porque ella no quiere. Pero cuando le pido que cambie la forma de pensar y que diga, bueno, ahora sí quiero entrar en hipnosis, ya, sí, con cualquiera de los sistemas, entran muy fácilmente. Con esta persona, entonces, con Alba Cecilia, hubo una historia especial, ¿no? Donde tal vez empezaste a incursionar un poco más en las regresiones allí, ¿no? Sí, yo venía trabajando mucho con ella y como te digo, con los empleados y practicando, y fue en el año 90, cuando en junio del año 90, hubo aquí en Medellín esa masacre que llamamos la masacre de Oporto, y murieron 3 muchachos, hijos de unos amigos nuestros, íntimos amigos nuestros, lo que hemos llamado aquí en Antioquia las barritas de amigos. Uno de ellos muy especial, y lo menciono en el libro que nosotros tenemos, que, entre comillas, lo pueden bajar de la página nuestra, elamoreshoy.org, en forma gratuita. Entran a elamoreshoy.org y hunden en donde dice libro y lo pueden bajar gratuitamente. Entonces, en ese libro, como ya está en el libro, puedo mencionar el nombre Juan Camilo Ángel, hijo de mi gran amigo Fernán Ángel. Fue uno de los que trascendieron en ese momento en esa masacre. Y nosotros quedamos con rabia, había rabia. ¿Y con quién? Con Dios. Porque decíamos, ¿cómo es posible que a una gente tan buena le pasen las cosas malas? Como el famoso libro que ya existe. Y dijimos, hombre, tratemos de investigar
porque Alba se puede ir, llevarla a una dimensión del bardo y allá en esa dimensión investigar por qué tenía que ocurrir esta situación. Entonces entramos a Alba Cecilia en un estado de hipnosis profundo. Le dije, vete al bardo. El bardo es la etapa entre las dos vidas. Y si es verdad que existe Dios, ahí había un poquito de rebeldía en nosotros, dile que venga y me explique por qué mataron a Juan Camilo. No más. Y esperamos la respuesta. Y de pronto se presenta ella con una voz muy segura, muy claro como está hablando, pero a la vez una voz llena de amor, que simplemente respondió, eso sucedió para que tanto sus familias como sus amigos, como toda una sociedad, logren convertir el odio y el rencor en perdón y en amor. Qué bonito. Y ahí ya se acabó, ahí se volvió a despertar inmediatamente. Y obviamente quedamos todos asustados, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero una pregunta que yo estaba esperando, unas respuestas como las de siempre, estaba en el sitio equivocado, pero ¿qué estaba haciendo un muchacho en una discoteca? Pero un montón de explicaciones que podríamos dar. Nada, simplemente era el momento que les correspondía. Bien. Y esa fue la primera. Y aquí yo te voy a tocar un poquito la fibra. Y me atrevo a tocártela porque sé que este episodio en sus vidas, y me refiero a lo que ocurrió hace mucho tiempo, cuando Felipe decide trascender también. Yo quiero que contemos a la gente quién es Felipe, y por eso me atrevo a hacerte esa pregunta, porque sé que en ustedes, a pesar de ser un episodio por supuesto doloroso, muy complejo, les permitió también hacer un avance espiritual enormemente grande, y que yo creo que es parte de la razón por la que ustedes prestan este servicio tan especial y por la que aprendemos a interpretar tantas cosas que van ocurriendo en la vida. ¿Nos quieres contar un poquito de eso, Luis Carlos? Espero no ser impertinente con mi pregunta, ¿no? No, en absoluto, Alejandro, en absoluto. La presencia de esta, o de esa experiencia que les acabo de contar, ocurre cuando Felipe tiene 12 años de vida. Y Felipe trasciende a los 27 años de vida. O sea que a él le correspondió vivir toda esa presencia de ese ser que más adelante nosotros le pusimos el nombre, lo llamamos el Maestro. Porque valga la pena aclarar un poquitico. Felipe es tu hijo, ¿no? Sí, Felipe es mi hijo, Felipe Barboto. Okay. Entonces, quiero aclarar un poquito por qué lo llamamos el Maestro, porque cuando tuvimos esa primera experiencia, y ya habíamos leído algunos libros donde aparece la energía de San Germán, aparece el Arcángel Miguel, aparecen la Virgen, aparece Jesús, aparece una cantidad de seres que han venido hablando. Entonces yo dije, hombre, ¿será que está aquí alguno de estos seres? ¿Quién eres tú? Y yo le preguntaba a esa voz que me hablaba a través de Alba Cecilia, ¿tú quién eres? Tú eres San Germán, tú eres el Arcángel Miguel o Sofiel o alguno de ellos. Y voltea y me dice, yo soy el que soy, yo soy el amor. Qué maravilla. Aquí en esta dimensión somos una sola esencia de amor, no nos dividas. Yo no tengo nombre, los nombres existen en el campo material. Aquí en el campo espiritual no existen los nombres, somos amor. Entonces dije, ay, bueno, perfecto, entonces, ¿te puedo llamar maestro? Digo, está bien, porque vengo a enseñarte. Vengo a enseñarte cómo vivir en amor, y vengo a enseñarte una hipnosis de sanación perfecta para ayudarle a tus pacientes. ¿Listos? Entonces, de allí salió el nombre de el Maestro. Entonces, Felipe, mi hijo, que lo conoció a los 12 años, era íntimo amigo del Maestro y hablaban con ellos perfectamente, y todo eso lo fuimos viviendo y él nos fue enseñando. Imagínate, fueron 5 años consecutivos en donde lo que yo hacía no era sino sentarme con esta niña, entrarle en hipnosis, recibir mensajes, escríbalos, grábelos, tome información, y obviamente los fines de semana estaba con mis hijos y estaba con Felipe, obviamente. Lo de Felipe se ocurre, sí, en el año 2002, es cuando le encuentran un cáncer en el corazón, y el cáncer era un sarcoma, que es de los cánceres más complicados que hay, es un angiosarcoma. Y obviamente los médicos nos dijeron un angiosarcoma,
y al estado en el que está, pues le vamos a hacer una operación, le vamos a quitar la aurícula derecha, fue la que le quitaron y le pusieron un implante de una aurícula de un toro, y nos dijeron, lo hacemos, pero este muchacho no va a durar más de 6 meses. Esto es está muy complicado, pero vamos a hacer todo lo posible. Empezamos a vivirlo y él fue el que más clase nos dio durante esos 2 años y medio que estuvo con su cáncer y cuando trascendió, porque nos enseñó cómo vivirla, cómo vivir una enfermedad y cómo vivir sabiendo que una persona va a trascender y sin perder la alegría. Ese muchacho nunca perdió la alegría, era feliz, era contento a toda hora, era a toda hora buscándole el chiste o lo que fuera a las cosas que estaban ocurriendo cuando los tusan porque que les dio cáncer. Entonces él gozaba con la tusada y él gozaba con todo lo que le hicieron, todo lo que hicieron. Entonces hubo infinitas enseñanzas que están en el libro. Hay un capítulo entero que se llama A mi hijo, Felipe, y están todas las experiencias tan bonitas. A mí me encanta mucho comentar una, Alejandro, que fue ya cuando nos dijeron ya no hay nada más que hacer, ya Felipe le dio metástasis en un pulmón, después le dio en otro pulmón, le hicieron otra operación de corazón abierto, lo volvieron a cerrar, seguimos todo ese tratamiento, iba muy bien y de pronto le llegó al cerebro. Y ya cuando le llegó al cerebro nos dijeron, ya, esto ya no tiene reversa, vénganse, él vivía en Italia, en Milán, entonces vénganse a acompañarlo y nos fuimos y estuvimos con él los últimos 3 semanas, estuvimos con él. Y recuerdo que yo me sentaba a conversar con él y como ya habíamos hablado sobre todos estos temas con el maestro, sobre que la muerte no existe, sino que es una transición, es un paso que damos, el espíritu trasciende, o sea, da un paso más y el cuerpo material se transforma. Entonces que no va a morir, que él va a estar allá. Y una tarde recuerdo que me senté con él y yo le decía, bueno Felipe, tú vas a estar arriba, yo ya sé que vas a estar, y decimos arriba, pero no es arriba, es en una no dimensión, en donde están los seres que ya trascendieron. Y tú desde allá vas a poder saber yo cómo estoy, si estoy bien, si estoy mal, si estoy contento, si estoy aburrido, cómo estoy. Vas a saberlo perfectamente. ¿Y yo cómo voy a saber de ti? ¿Yo cómo hago para saber tú dónde estás, cómo estás o cómo va a ser esa conexión contigo? Y voltea y me dice en una calma, me dice, papá, no te preocupes. Cada que tú te expreses en amor hacia ti o hacia otras personas, esa será mi energía a través de ti. Qué maravilla. ¡Wow! Qué mensaje. Lo logré entender ese mensaje y me di cuenta que es que cuando yo trasciendo me fundo a la energía del amor que es Dios. Si yo empiezo a dejar fluir esa energía del amor en mí, está fluyendo también la energía de Él, porque somos uno en uno, somos uno en el amor, somos uno en Dios, somos una unidad, no nos podemos separar. Entonces, esa fue una gran enseñanza a la trascendencia. Es precioso, sí. Ya se van dando cuenta por qué queríamos tener como invitado a Luis Carlos, porque además de compartir esas historias tan hermosas que pienso que son muy personales, pero que dejan de serlo cuando llevan una enseñanza inmersa y cuando llevan un aprendizaje hecho, eso yo creo que engrandece enormemente a este ser que nos acompaña hoy y que de verdad que yo creo que es un lujo de invitado, seguramente que todos estamos pensando exactamente igual. Bueno, pero hay otra cosa bien interesante, es que además de Felipe, resulta que Luis Carlos se murió. ¿Y cómo supiste ese chisme? Yo te vengo siguiendo hace más o menos esos 30 años, o sea que ahí vamos calculando, entonces yo soy muy chismoso, ya les he contado aquí a todos los que nos siguen, pero sí supe que tuviste esa experiencia de muerte. ¿Por qué no nos hablas un poquitico de eso? Además, porque yo creo que ahí nos puedes contar una segunda pregunta, ¿qué es el cielo? Bueno, el cielo no es como lo pensamos, no es como lo pintan. El cielo es un estado del alma verdaderamente. Mira, eso ocurrió en el año 2009, que me hicieron una intervención muy fuerte por unos divertículos y eso como que no empató bien el intestino, me tuvieron que hacer una segunda operación. Y en esa segunda operación, que fue un poquito más larga, donde me dejaron una ileostomía,
Entonces, yo sentí en un momento que yo iba para arriba, yo iba subiendo en una luz blanca inmensamente bella, bella, bellísima. No se sentía sino paz, tranquilidad, serenidad. Yo le digo a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, lamento mucho, pero yo no pensé en ustedes. Yo iba muy contento y de pronto una voz me dijo, Luis Carlos, no es el momento, porque a ti todavía te necesitan, y arrancó una cantidad de nombres que no me acuerdo de ellos, pero eran nombres de personas, todavía te necesitan, no es el momento. Y de pronto yo sentí que brum, volví a caer y volví a estar, y ya sí, en ese momento volví a despertar. Obviamente esos momentos de cuando uno tiene esos procesos, es cuando uno no está completamente ya en la luz, sino que está entrando otra vez en el cuerpo. Porque para poder recordar yo necesito tener la parte consciente, algo de parte consciente. Entonces esos momentos siempre ocurren ya cuando el cerebro está funcionando otra vez. Ya está funcionando y uno recuerda lo que pasó o lo que vio o lo que sintió en ese momento. Fue muy bonita la experiencia, muy hermosa. Qué bien, eso me parece extraordinario. Entre otras cosas, le doy las gracias a todos los que te están apoyando. Ahí ustedes ven que aparece el Hombre Hoy, que es a través de la tal que estamos hablando con Luis Carlos, porque nos están contestando algunas de las cosas que van quedando. Obviamente es posible contestarlas todas y transmitirlas todas, pero tratamos de hacer una colección así de preguntas. A ver, Luis, sí, dame. Apegos. ¿Cómo manejar los apegos desde la hipnosis? Sí, claro. Mira, ¿qué es el apego? El apego es básicamente cuando es una fuerza que no me deja a mí vivir en paz y tranquilo si yo no tengo algo. Entonces, pongo mi felicidad siempre en función de algo externo. Eso es un apego. Y eso algo externo puede ser un apego a algo físico, a un carro, a la finca, a cualquier cosa material, pero también es al cuerpo material de una persona. Entonces, yo para poder yo ser feliz, tengo que dejar los apegos. Y dejar de ser apegado a una persona no es dejar de amarla, es saber amar a esa persona sin necesitarla para uno ser feliz. Porque mi felicidad no depende de nadie. La felicidad mía y la felicidad de cada uno de nosotros depende de mí. Y la felicidad se expresa en el ser humano cuando él es capaz de vivir en amor cualquier circunstancia de la vida. O sea que la felicidad es la expresión física del amor a través del cuerpo humano. Entonces la forma de ayudarle a la persona a que empiece ese proceso de desapego es ayudarle a entender que él es una energía espiritual, que la otra persona es una energía espiritual, o que las cosas materiales son algo que él no tiene, se lo prestaron por un tiempo, pero que no es mío, que lo único que es mío es mi esencia, que ni siquiera mi cuerpo es mío. Y la mejor definición de apego es que yo me debo desapegar de todo lo que a mí me puedan llegar a quitar. Eso es verdaderamente el desapego. ¿Y qué es lo que me pueden llegar a quitar? El carro, la casa, la finca, el negocio, la plata, las joyas, el papá, la mamá, los hermanos, la esposa, el esposo, los hijos, los nietos, y mi cuerpo material. Eso no es mío. Todo esto es prestado. Entonces, al yo lograr entender eso y llevar uno a la persona a ese estado de relajamiento bien profundo y decirle, imagínate, solamente con la imaginación basta, imagínate tú cómo eres 15 meses antes de tu nacer. Y dice, yo soy una luz, yo soy una esfera, pueden decir la figura que quieran. Y simplemente uno le dice, y mira papá, y mira mamá, y mira que ellos también son, esa esferita debe ser similar a la tuya, y hay una parte por dentro y por fuera, que es lo que hemos llamado el alma o el espíritu. Y mira si sientes algún contacto con tu mamá 15 meses antes de nacer. Y dice, sí, claro, estoy en contacto con ella. Uy, sí, totalmente. Perfecto. Entonces, mira, tienes contacto con ella, pero tú no tienes materia. Entonces, fíjate que el contacto no es con la materia.
es con la esencia, es con el espíritu. Y eso les da el tic para decir, hombre, yo estoy siempre con aquel ser querido que tengo, aunque no lo tenga físicamente, porque está distante de mí físicamente, o aunque ya no esté físicamente, porque ya trascendió. Y aprende uno mucho más fácil a vivir ese desapego. Vas dejando una cantidad de temas que no sé ni por dónde arrancar. Nada, habrá mucho tiempo para que sigamos haciendo cosas bonitas, hombre, Alejandro. Vas a ver que sí. Pero es que hay cosas que se van quedando muy especiales. Porque, a ver, sí. Yo hipnosis, donde veo de todo tipo de cosas que tú sabes que se presentan también. ¿Cómo hacer para que un efecto bajo hipnosis da resultado, por lo menos en el momento mismo, perdure en el tiempo? Porque estamos trabajando a nivel subconsciente básicamente desde la hipnosis, estamos haciendo casi que sugerencias desde la hipnosis, más que órdenes, porque lo dijiste, estamos con la voluntad de quien recibe ese beneficio, pero ¿cómo hacer para que realmente esas instrucciones perduren y perduran? ¿Cómo diferenciar que alguien realmente comprenda cosas como que, por ejemplo, tú lees nocivo y lo sabe racionalmente y no es capaz de dejarlo, pero bajo hipnosis se da una sugerencia y el subconsciente decide dejar ese cigarrillo y le facilita el proceso? ¿Qué ocurre ahí? Ahí tocaste un punto que es muy importante y son las adicciones. Lo que hacemos verdaderamente en los procesos de hipnosis de sanación, es como lo llamo yo, es ayudar a encontrarle a la persona el primer momento de su vida en el cual él empezó a vibrar con una emoción negativa, el cual lo llevó a coger el cigarrillo, a coger el alcohol o a cualquier otra adicción, o inclusive hasta el mismo medicamento. Entonces, encontrando el primero, el origen, la primera partecita, cuando logra uno que la persona sane esa primera parte, y la sana es cada persona. Yo no sano, nadie sana. El que sana es cada uno. Por eso el paciente tiene que colaborar y decir, sí, yo lo quiero hacer. Aquí, entre paréntesis, vale la pena decirte que no ha sido sino una o dos veces que yo, bajo el efecto de la hipnosis, le digo al paciente, perdónale a fulanito de tal, y me dice, no quiero, y no quiero, y no lo hago, y no lo hago. Me toca parar y decirle, vuelva dentro de 2 meses, vuelva cuando ya haya leído el librito, le damos el librito y entienda lo que es el perdón y lo que le va a servir, lo que es el no juzgamiento, lo que es la aceptación, todos los conceptos que son necesarios para que la persona sane verdaderamente. Y ya después de que lo entiende y en la terapia ya le digo, haga esto, entonces ya sí, perdona, lo hace. Entonces, en lo de las adicciones que estamos hablando, es ir a buscar el origen en el cual tuvo por primera vez esa intención o esa acción de ir a fumar, valga bien el ejemplo, pero es porque en ese momento estaba viviendo una situación, y voy a contar una historia que, sin contar nombres, tiene 19 años y él dice que estaba muy angustiado porque su mamá y su papá se separaron, él se quedó con la mamá y ve que la mamá tiene mucha angustia porque no hay como suficiente dinero para vivir, y está con un amigo y el amigo le dice, pues tampoco, hombre, ¿por qué no te fumas un cigarrillo? Eso lo calma a uno, eso le quita a uno el nerviosismo, y fumó la primera vez. Y él dice que la primera vez que fumó, sintió como un relajamiento y una cosa muy agradable. Pero obviamente todas esas adicciones son una especie de anestesia. Es una anestesia temporal que le quita esa angustia que él tenía, porque la mamá estaba angustiada también, y al día siguiente tenía que volver a fumar otra vez el cigarrillo. Y después otra vez, y después otra vez, y ya viene la adicción física, ya es su cuerpo físico el que se lo pide. Entonces, en las adicciones hay que ir a buscar el origen, la primera vez que ocurrió. Y sanar no el hecho de que esté fumando cigarrillo, sino el hecho de que estaba angustiado porque la mamá no tenía plata, haciéndole ver que él sí tuvo con qué vivir y que llegó la plata necesaria a la medida, y que se llene de mucha tranquilidad. Esto es muy comparable, Alejandro, como las extensiones de lucecitas de Navidad. ¿Te acuerdas que uno
Uno tiene una cantidad de lucecitas y hay un bombillito que uno llega y quita un bombillito y ¡pum! Se apagan todos. Sí. Porque están en serie, no están en paralelo. Los que saben de electricidad saben cuál es esa diferencia. Entonces, aquí lo mismo, aquí, esto es una serie de hechos. Entonces, yo logro sanar el primero de ellos, entonces vuelve el segundo y ya no me angustia, ya estoy tranquilo. Y viene el tercero y ya no estoy bien, ya estoy bien, y así sucesivamente. Entonces, si la persona es capaz, si el paciente es capaz de ir hasta el inicio, hasta la primera vez, que puede ser en esta vida, o hay veces que nos van a otras vidas, que ahí tendríamos todavía mucha otra tela que cortar, porque se van y sanan lo que pasó en otras vidas y ya vienen a esto y dicen, ya no me perturba, ya estoy en paz, que es a lo que hay que llegar, a que nada te perturbe, pero que todo te importe. Todo nos debe importar, pero nada nos debe perturbar. Y en ese caso, cuando se llega hasta el inicio del origen del problema, la persona se alivia del todo completamente. Luis Carlos, hay una cosa interesante y es el famoso rapport que describe la PNL. Es como ese eco que uno encuentra en el otro y que puede resolver relativamente fácil entendiendo cuál es el momento propicio para llegarle a esa persona. ¿Por qué alguien simplemente con un toque o con que le jalen el brazo o simplemente con una orden, oye, duérmete, que es lo que vemos en todo el proceso de la hipnosis, y te estoy transmitiendo esto porque mucha gente me pidió, pregúntale ese tipo de cosas, porque simplemente con el hecho de que a mí me toquen yo quedo en un estado alterado de conciencia, como lo decías ahora, y entonces si es así, no soy demasiado vulnerable, ¿qué está pasando? A ver, lo que decíamos ahora, Alejandro, la persona que entra en hipnosis es porque quiere entrar en hipnosis. Algunas personas no lo saben y entonces se sugestionan porque dicen, aquel señor, este señor, si te llega a tocar la frente vas a entrar en hipnosis. Entonces por sugestión pueden entrarlo. Pero si yo ya sé este principio de que yo no entro, si yo no quiero, me puede tocar el que quiera y no voy a entrar en hipnosis. Lo otro que puede ocurrir es que haya una orden poshipnótica, que eso también se acostumbra mucho, y es que si viene una persona y debe volver, entonces le dejo una orden poshipnótica para que cuando vuelva la segunda vez, yo simplemente le toco la frente y entra inmediatamente. Pero hay muchos sistemas de ayudar a entrar en ese estado. Uno va aprendiendo cuáles son las personas que fácilmente entran en hipnosis. Y llega uno a una reunión y empiezo a ver las personas y yo ya por la mirada voy viendo cuáles son las que entran fácilmente. Entonces yo a esas las puedo jalar el brazo y caen. Pero no es que yo tenga el poder, es que ella es la que tiene el poder, esa otra persona. No es que ella tenga el poder. Entonces lo importante es que cada persona entienda que cada uno es dueño de su cuerpo, de su ser, y que nadie puede hacer algo contra su voluntad. Nadie. Ni siquiera el hipnotizador más famoso. ¿Hay alguien que puede entrar fácilmente, digamos, en un estado como estos y que de pronto quiere, para irnos un poco a las regresiones, conocer historias, por ejemplo, de un paciente fallecido y tiene la idea de que a través de estos procesos entonces puede llegar a ese estado ampliado de conciencia que le permita conocer un poco más de su ser querido, qué ocurrió, a lo mejor la muerte de ese ser querido ocurrió a muy temprana edad y luego quiere saber algo más de la existencia de esa persona? ¿Cómo lo puede lograr a través de estos métodos y si es perfectamente posible y confiable, y cómo diferenciar que esto no sea producto de la imaginación o del deseo profundo de tener el contacto con ese ser? Acabaste de decir exactamente lo que te iba a decir yo. Cuando yo voy a buscar cosas de mí mismo, yo entro en hipnosis y a través de mi hipnosis yo encuentro cosas de mías, pero no es factible encontrar cosas del otro. Puedo encontrar cosas del otro que hubieran actuado sobre mí, pero no cosas del otro que hubiera vivido por alguna otra circunstancia. Lo único que puede llegar a ocurrir es que llegue un ser que no es de mucha luz, un ser que puede ser de mucha
crecimiento espiritual, pero que todavía no ha aprendido que yo no debo conocer el futuro, que yo no debo conocer ciertas cosas que no me pertenecen a mí, que lo que yo debo conocer siempre es lo mío. Entonces llegan otros seres, que de eso es otro capítulo grandísimo, que son las canalizaciones o las conexiones que uno puede tener en este campo espiritual, y le soplan a uno cositas que algunas veces pueden ser ciertas, pero no hay la certeza. No hay la certeza, porque puede llegar una persona, un ser de esos de luz, y me transmiten a través de la hipnosis, y me transmiten que me está hablando mi papá, y no es mi papá, es un ser que está en esa dimensión, que todo lo ve, y como todo lo ve, todo lo sabe, y puede hacerse pasar por mi papá, pero no es mi papá. Entonces yo ahí sí le digo a la gente que deben ser muy cuidadosos, que lo que se debía hacer, y yo por ejemplo no hago hipnosis para ir a recordar qué le pasó a mi papá que murió en tal sitio y cómo murió y cómo estaba mi papá. No, simplemente vamos a darle luz a tu papá, vamos a darle toda la energía positiva para que él, si no ha trascendido, pueda llegar a trascender, porque lo importante es que si ya no tiene vida material, que esa vida espiritual de él ya esté en un contacto consciente con la luz del amor, con la luz de Dios, porque lo otro es curiosidad, lo otro es curiosidad de lo que pasó. Eso confirma. Entonces no es dejar a los muertos en su lugar. Dejar a los muertos en su lugar, pero a los muertos, a sus almas, a su esencia. Hay algunos que todavía se quedan aquí en este ambiente, y eso también es muy bonito, y es cómo ayudar a trascender a una persona. Quien trasciende soy yo. Si yo dejo mi cuerpo, yo trasciendo. Pero hay veces que me quedo en este campo astral y me da un poquito de trabajo porque tengo apegos, porque tengo situaciones que no he resuelto todavía, y nosotros los que estamos en el campo material, les podemos ayudar. Cuando esos seres están en ese campo, están con algún miedo, con algún temor, y ese miedo, ese temor es el que no les permite ver la luz. Si yo les transmito luz, si yo les transmito paz, y lo recojo y hago el ejercicio mental que yo quiera, hay muchos ejercicios que se pueden hacer, esa luz que yo a veces las veo, entonces yo veo que van subiendo y ¡pum!, se pierden. Entonces eso sí se puede hacer, y eso es muy bonito, porque le ayuda a uno a esos seres que por algún motivo no pudieron trascender inmediatamente. Bien. Llegamos al tema de las canalizaciones. Sí. Que es un tema bastante sensible, por supuesto, que es puesto en duda por muchos. Sí. Y que hemos visto que también hay circos con eso, y cosas que se aprovechan de pronto de la buena fe y de la necesidad de esa cosa espiritual que todos llevamos dentro. Pero sin duda que sí. hemos ido a escenarios donde vemos gente que realmente uno integra eso, y que es verdaderamente portador de un mensaje de luz, de un mensaje de uno de esos seres que llega en un momento preciso para precisamente dejar este tipo de enseñanzas. Cuéntame un poquito de eso. Sí. Mira, Alejandro, es muy fácil, se resume con una palabrita, con una frasita muy pequeña. Por sus actos o sus palabras los conoceréis. Entonces, ¿cuándo sé yo que hay una canalización de un ser de luz? Cuando me habla de amor, y nada más que de amor. No me hablan del futuro, no me hablan del dinero, no me van a exigir dinero, no me van a obligar a nada, no me van a decir que para que yo sea puro me tengo que vestir o de blanco o de morado o de tal cosa. No, la pureza no va de acuerdo al color del vestido que yo tenga, sino a los actos que yo deje fluir a través de mi cuerpo. Entonces se sabe reconocer muy fácilmente cuando es lo que está canalizando no es un ser de luz. Alrededor de nosotros y hay mucha gente que tiene unos dones extraordinarios. Hay gente que los ve, las personas que trascienden los ven con el cuerpo como acabaron de trascender, si es que todavía están en ese campo, porque puede ser que ya trascendieron y ya pasaron a la luz, pero los alcanzan a ver. Y los que tienen ese don, que hay varios que están conmigo, ellos me dicen, los hay por todas partes,
permanentemente. Lo que pasa es que no somos capaces de captarlos, aunque ya cada vez hay más gente que los capta, que los ve. Pero algunos de ellos que se quedan en ese campo quieren entrar y hacerse pasar como un canalizador o como que estuvieran canalizando dentro de una persona y ellos fueran un ser de luz. Y como te digo, los capta uno inmediatamente por frasecitas o cosas que inmediatamente dice uno, esto no es de un ser de luz. Por ejemplo, recuerdo un caso que vino una señora que ella estaba canalizando, que le ayudara a limpiar el canal, llamo yo eso, limpiar todo lo que hay dentro de mí para que lo que fluya sea puro. Y entonces empieza a hablar esa canalización y alguien que estaba conmigo le hizo una pregunta que ella qué podía hacer, que porque su marido había hecho algo que no era correcto. Y entonces esa canalización voltea y le dice, con todo el amor, tú puedes ir y vengarte de tu esposo. Momento, eso no es un mensaje de amor, no, momento, y ahí y ayudamos a salirlo. Entonces muchas veces por una palabra, porque empiezan a pedir plata, porque empiezan a manipular, empiezan a manipular y a llevar a la persona a que tiene que ir cada 8 días, en fin, una cantidad de cositas sabe uno detectar cuando no es un ser de luz y cuando es un ser que no es que sea malo, es un ser que no ha trascendido, no más, es un bebé del campo espiritual, es Bueno, un niño son espiritual. infinitas historias las que debes haber vivido en más de 30 años de experiencia con esto, pero seguramente Así, hay una o dos experiencias que tú digas, esto fue tremendamente revelador para mí, digamos que se salió del canon de lo que estás viendo todos los días y dijiste, wow, esto que pasó aquí, y donde tú mismo hubieras sido el primer sorprendido. son muchas, hombre Alejandro, muchísimas, porque a mí me sorprende todos los días cualquier situación, como hoy que llegó una niña y simplemente venía a una consulta muy sencilla y sale al final una luz hablando y como yo alcanzo a ver un poquito, alcanzo a ver esa luz y alcanza a hablarme en la forma más hermosa hacia ella misma, hacia su padre que está enfermo. Wow, eso le pone a uno la piel de gallina, le pone a uno la piel de gallina en ese campo. En todos los otros campos ha habido mucho porque esta terapia es para cualquiera, para cualquier persona. Entonces aquí han llegado sicarios, han llegado secuestradores, han llegado paramilitares, han llegado personas que vienen y cuentan la historia de lo que han vivido y en ese estado de hipnosis la persona la cuenta tal como lo estaba sintiendo y tal como lo hizo y a veces golpea un poquito de ver los hechos que ocurrieron. Pero la única forma es entender que cada persona está actuando de acuerdo a su nivel espiritual. Que la Podríamos maldad decir, Luis Carlos, que vivimos en una especie de inconsciencia espiritual. es que vamos a entender y cuando quieran nos extendemos más sobre ese tema, Alejandro. Nosotros tenemos 4 pasos en la evolución espiritual. El primero es que somos inconscientes, que somos amor. Después empiezo a ser consciente de la inconsciencia del amor que yo soy, para seguir a actuar conscientemente en el amor y finalizar en un actuar en el amor en forma inconsciente. Wow. No sé si me lo entendiste. No, pues Yo esto ya es el seminario completo. Ya que hablas de seminario, tengo un seminario de hipnosis este fin de mes, 27, 28 y 29. 3 días dedicados solamente a esto, para el que esté interesado. Qué rico, qué rico. Además que estos minutos finales los quiero aprovechar, Luis Carlos, para que nos cuentes un poquitico de El amor es hoy, porque yo creo que ustedes están haciendo una labor que de verdad tiene que replicarse, que ojalá le llegue a mucha gente y que mucha gente pueda beneficiarse con este tipo de cosas, porque es sembrar semillas de luz y semillas de esperanza, semillas de amor, que yo creo que nos van llevando a concluir que realmente desde ese ser espiritual que en esencia somos, podemos estar todos conviviendo a través de la unidiversidad de que tanto hablamos. Correcto. Sí, hombre, Alejandro. Nosotros, cuando empezamos con todo esto, lo primero que hicimos fue escribir el libro, el que ya te mencioné, que todos lo pueden bajar a través de la página elamoreshoy.org.
Y también fue el mismo maestro, porque dijimos, sí, bueno, yo quiero dejar una historia de todo lo que tú nos estás enseñando, de cómo vivir la vida en amor. ¿Y qué nombre le pongo yo a ese libro? Me dijo, llámalo El amor es hoy, porque permanentemente nos está diciendo, vive el amor hoy, vive el hoy, no viva ni el pasado ni el futuro. El futuro porque es incierto, y el pasado solamente lo debo recordar para sanar, para perdonar, no más, pero no vivir, nunca vivir en el pasado. Solamente el presente es el único momento que yo puedo vivir. Entonces de allí salió el nombre de El amor es hoy, que fue primero en el libro, y ya después en el año 2009 precisamente empezamos con estos cursos. Son unos cursos que los hemos llamado PNL y coaching, pero encaminado a la evolución del ser. ¿Cómo hago yo para utilizar mi cerebro? ¿Cómo hago yo para utilizar mi mente en beneficio del crecimiento espiritual que obviamente va a repercutir en el grupo familiar y en la empresa y en la sociedad y en todos los demás seres? Entonces ese curso lo hacemos, ese dura 4 meses y medio, se hace aquí presencialmente y terminamos el final pasando sobre brasas. En una finca nos vamos y después de un trabajo muy fuerte mental y físico también, pasamos sobre carbón encendido al rojo más bonito y es hermoso viendo cómo uno puede cambiar muchas cosas de la vida. Ese es uno que es hermoso y dura, como te digo, 4 meses y medio. Hay otro que estamos haciendo, pero esporádicamente, presencial también, que es el de los cursos de cómo hacer una hipnosis sanadora, que uno de ellos se va a hacer ahora dentro de 10 días, o sea, el fin de semana siguiente. Viernes, sábado y domingo. Viernes por la noche, sábado todo el día y domingo todo el día, donde hay mucha práctica, porque aprender a hipnotizar, la teoría de la hipnosis es muy simple, pero lo que verdaderamente sirve es la práctica. Entonces, hay 2 días dedicados únicamente a practicar y practicar muchas veces entre todas las personas que estén allí. Bueno, Luis, eso se hace después con apoyos. aquí ocurre una cosa muy especial. Aquí alguien nos dice, no quiero que se acabe esta charla, yo tampoco quiero que se acabe esta charla, pero el tiempo va pasando y por eso desde ya me voy a atrever a hacerte una nueva invitación. Me encantaría que volviéramos a adentrarnos ya un poco más profundamente en algunos temas. Esto es como un abrebocas y casi que te estoy comprometiendo al aire, te fregaste, porque si le dices a toda esta gente que nos está siguiendo que no, ya el problema es tuyo y creo que te vamos a tener que hacer un trabajo de hipnosis a ti. No hay problema, Alejandro, rico, no hay problema. Y no puedo terminar sin preguntarte algo que para mí es muy valioso. Tú sabes que nosotros desde la Sintergética hacemos muchas sanaciones a distancia, sanaciones grupales. ¿Qué tal si terminando esta charla nos dieras por lo menos un tip o hiciéramos un intento? Yo no sé si llamarlo de esta manera, tal vez sería una grosería llamarlo de esta manera, como de hipnosis colectiva para hacer un proceso sanador interior en estos 5 minutos. ¿Listos? 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 Vamos. Entonces a todos aquellos que nos están escuchando, les voy a pedir el favor de que cierren sus ojos, que se pongan en una posición muy cómoda. Pueden estar sentados o si quieren estar acostados o recostarse también. Y empiecen a concentrarse en el cuerpo para relajarlo. Basta con que tú te concentres en tu cuerpo y tú lo vas a relajar. Yo te voy a guiar, pero tú eres el que lo relajas. Y concéntrate primero que todo en esa presencia de toda la energía positiva del universo que está aquí contigo, porque está dentro de ti y está dentro de mí y está dentro de todos y cada uno de nosotros. Y nos acompañará y va relajando la cabeza, va sintiendo cómo destensionas el cuero cabelludo, aflojas los músculos del maxilar inferior, se cae libremente la cumbamba, el mentón, sientes el destensionamiento en tus mejillas, luego destensionas la nuca, allí en la nuca donde están tus trapecios. Si estás acostado, sentirás que la cabeza se pega mucho más a la almohada o al cojín donde estés apoyado. Si estás sentado, deja que tu cabeza se incline hacia adelante
y así se destensiona. Y luego destensionas los músculos de los trapecios hacia abajo y vas pasando por la cintura y las caderas. Luego destensionas los músculos del pecho, los pectorales que están conectados con tus hombros. Entonces sentirás cómo tus hombros caen libremente. Y aflojas también brazos, codos, antebrazos y manos. Luego destensionas los músculos del abdomen superior, medio e inferior. Y a través de la ingle destensionas todas las partes internas de tus dos piernas, muslos, rodillas, músculos gemelos, y llegas hasta la punta de los dedos de tus dos pies. Ya en ese relajamiento profundo y agradable, dile a ese tu cuerpecito que tú eres el dueño de ese cuerpo, que tú eres también una esencia de amor y que tú vas a barrer ese tu cuerpo por dentro con toda la energía de amor para que de allí fluya hacia Dios, hacia el universo, todo lo que no debe estar dentro de ti. Porque en ti no debe estar ni la rabia, ni el odio, ni el rencor, ni el miedo. Que en ti no debe estar sino la presencia de Dios, del amor. Y decretas en ti, porque tú puedes decretar muchas cosas en ti. Te pido que si así lo desees, decretes que ese tu cuerpo es el templo del amor y nada más que el templo de Dios. Y que por ese motivo tú vas a ayudar a que salga todo lo que ya no debe estar dentro de ti. Y vas a visualizar como si en alguna parte de tu cuerpo o en algunas partes veas como lucecitas oscuras o te lo imaginas, o puede ser un muñequito, lo que tú quieras, aquello que tú quieres entregar. Y visualizas una luz muy blanca, muy bella, de un tinte dorado, la cual va entrando por la punta de los dedos de los pies y los va limpiando por dentro y por fuera. Estás sumergiéndote dentro de esa nube. Y sigue hacia arriba y limpia los talones, los tobillos, los músculos gemelos, las rodillas, pasa por tus muslos, limpia caderas y pelvis y va quedando blanco todo por dentro y por fuera y vas barriendo todo lo que no debe estar dentro de ti. Pasa al abdomen y limpias intestinos, hígado, vesícula, vaso, páncreas, riñones, llega hasta el estómago y siéntelo limpio todo tu cuerpo del estómago, de la cintura hacia abajo. Deja que entre también por la punta de los dedos de tus manos y se van limpiando dedos, muñecas, antebrazos, codos, brazos y llega hasta tus hombros y quedan blancos. Y del estómago sigue subiendo y vas pasando por el corazón, lo dejas limpio. También los dos pulmones. Aprovecha y limpia todo el sistema respiratorio, todo el sistema circulatorio. Llega hasta tu nuca y garganta. Y allí vas con todo aquello que no debe estar dentro de ti. Y sigue ascendiendo. Deja limpia la nuca y la garganta. Limpia a la altura de la boca, la nariz y los ojos, todo el costado derecho, todo el costado izquierdo, todo el cerebelo atrás y de la frente te vas hacia la coronilla y por la coronilla le entregas al universo todo lo que ya tú no necesitabas, porque ahora lo único que debe estar dentro de ti es el amor. Y muchos seres de luz se encargan de recoger todo lo que tú dejaste salir con amor de tu cuerpo y se lo llevan al universo, quedando tú ahora totalmente empoderado de ti mismo, porque ya eres consciente del amor infinito que tú eres. Con gratitud infinita, empiezas a despertar tu cuerpo diciéndole, ya entendí, yo soy un ser espiritual, que tengo una mente y un cuerpo físico, y yo desde mi esencia espiritual voy a comandar tanto mi mente como mi cuerpo físico. Es por eso que ahora todos mis pensamientos, todo lo que yo me imagine, todas mis palabras y todos mis actos serán actos de amor. Y le dices a ese cuerpo, te voy a despertar ya, pero te vas a ir a despertar y te doy la orden. Te vas a despertar bien, muy bien, físicamente sintiendo mucha vitalidad y energía, pero internamente sintiendo una felicidad infinita, fruto de la vibración consciente del amor que tú eres. Y vas tomando conciencia de todo tu cuerpo. Y vas moviendo ya tus piernas, mueves las caderas, ya vas respirando y sientes el movimiento del abdomen, se mueven los brazos, los hombros,
y ya abres tus ojos y te despiertas completamente tranquilo, sereno y en paz. Qué bonito, Luis Carlos. No Muy sabes bien. el agradecimiento eterno que tenemos por estos espacios y de verdad que sea este el abrebocas para continuar encontrándonos y compartiendo estas experiencias tan maravillosas. De nuevo, Luis Carlos, lástima que se nos acaba el tiempo, pero el Sí. agradecimiento infinito, tu generosidad es única y tus conocimientos fantásticos que nos hacen pensar que realmente tenemos muchísimas herramientas. Con El mucho gusto. agradecimiento a Con los mucho. titos, como les dicen, sí, porque obviamente Sí. incluyo a Beatriz también en esto y muchas gracias de nuevo y espero de verdad que este compromiso lo cumplamos. ¿Listo? Así es, Alejandro, a ti muchísimas gracias, a todos los que estuvieron con nosotros durante esta horita. Los que estén interesados en el curso nos pueden escribir o llamar. El teléfono es 315-505-1111 o entran en la página del Amores Hoy, 315-505-1111, ¿no? 315-505-1111 o Perfecto. en la página del Amores Hoy está pues todas las programaciones, porque como veníamos hablando, podemos hablarlo más también, hacemos clases de cuencos, hacemos otros talleres sobre la muerte o sobre la trascendencia, cómo vivir un duelo, varias cositas que hacemos aquí, muy, muy, muy sabrosas todas. Bueno, no, de verdad. De nuevo, pues el agradecimiento. Les cuento a todos que este live va a quedar grabado y por supuesto que este casi que se convierte en un material de consulta. Una feliz noche y de verdad que después de ese final con broche de oro, creo que todos quedamos allí en ese estado tan especial. Un Muchas abrazo gracias y un abrazo para para todos. todos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.